Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde donde nos estás viendo. La luz era dura aquella tarde. La tierra no hacía preguntas. Él tampoco. Pero aquel día algo lo hizo detenerse. El claro que tenía delante estaba demasiado abierto, demasiado quieto. No había viento, ni zumbido de insectos. Hasta los pájaros callaban. Su caballo aminoró cerca de un matorral bajo y se detuvo por completo, las orejas temblando. Colt también lo sintió. Una tensión en el aire, esa calma que precede a un disparo o que sigue a algo feo. Escudriñó los árboles. Fue entonces cuando la vio. Colgaba de una rama al borde del claro. Al principio no entendió qué estaba viendo, un fardo de tela, una trampa para caza. Luego la forma se movió y comprendió que era una persona. Desmontó de inmediato, las botas golpeando fuerte la tierra. Sus dedos rozaron la culata del revólver, pero no lo sacó. Cuanto más se acercaba, peor era el panorama. Era apache, joven, tal vez poco más de 20 años. Tenía los brazos atados por encima de la cabeza, las muñecas enlazadas con una gruesa cuerda pasada por una rama baja. Llevaba un buen rato colgando. La piel alrededor de sus muñecas estaba desgarrada y en carne viva, los hombros se le habían hundido por el agotamiento. Los pies apenas rozaban el suelo, las rodillas ligeramente flexionadas por la tensión. Su vestido de piel de ciervo, antes finamente adornado con abalorios, conchas y plumas, estaba roto en los hombros y manchado de tierra y sudor. Lo miró al oír sus botas, sus ojos se clavaron en los de él. Ni un grito, ni una palabra, solo terror. Abrió ligeramente la boca, pero no salió sonido alguno. Colt se detuvo a unos pasos, levantó ambas manos despacio, mostrándole que no llevaba armas a la vista. «No vengo a hacerte daño», dijo con voz baja y calmada. Ella no respondió. Respiraba rápido, superficialmente. Las piernas le temblaban bajo su propio peso y apoyó la cabeza hacia atrás contra la cuerda, como si casi se hubiera rendido antes de que él llegara. Volvió a recorrer el terreno con la mirada, metódico, línea de árboles, tierra, rocas, ningún movimiento, ninguna huella visible, pero algo no cuadraba. Aquello no parecía un castigo. Parecía una trampa. Y si era una trampa, él estaba plantado justo en el centro. Aún así, no podía irse. Avanzó, vio cómo ella se encogía cuando alargó la mano hacia el cuchillo del cinturón. Lo hizo despacio, lo suficiente para que viera la hoja. «Voy a cortar la cuerda», dijo. «Si caes, te sostengo». Los ojos de ella se movieron hacia sus manos. Seguía sin hablar. Parecía a punto de desmayarse. Subió a una piedra plana bajo el árbol y vio lo fuerte que habían atado la cuerda, apretada, rápida, pellizcando la piel. No había gritado porque ya no le quedaban fuerzas. Apoyó una mano detrás de su hombro para sujetarla y asestó 2 tajos con la hoja. La cuerda se rompió. El cuerpo de ella cayó contra él. La atrapó a mitad de la caída, brazos firmes bajo los suyos mientras las rodillas le flaqueaban. Era más ligera de lo que esperaba, pero peso muerto. Soltó un gemido corto de dolor y trató de apartarse. Él no la retuvo mucho, solo lo suficiente para bajarla al suelo con suavidad. Aterrizó con rudeza, una cadera en la tierra, los codos temblando mientras intentaba incorporarse. Las manos le palpitaban cerca del regazo. Lo miró como si aún decidiera si él era la amenaza o el rescate. Colt retrocedió un poco, le dio espacio. «¿Te duele algún sitio grave?» Silencio. «¿Hablas inglés?» Pasó un instante y luego, un susurro. «Sí». Él asintió una vez. «Bien». Sacó la cantimplora de la silla y se agachó, se la ofreció. Ella la miró fijamente. Tenía los labios secos y partidos. La tomó despacio y bebió, las manos temblándole mucho. El agua le corrió por la barbilla. No se la limpió. Colt la observó. Apenas parecía consciente. De vez en cuando sus ojos saltaban hacia la línea de árboles, como esperando algo o a alguien. Entonces ella se tensó. Su cuerpo se endureció ligeramente, la mirada fija por encima del hombro de él. Colt giró rápido, la mano sacando el revólver justo cuando retumbó el disparo entre la maleza. Una bala se incrustó en el tronco a centímetros de su costado. «Muévete». Agarró su brazo. Ella se encogió, pero no se resistió. La puso en pie de un tirón. Tropezó fuerte. La sujetó de nuevo, pasó su brazo por encima de su hombro y la medio cargó hacia la maleza. Otro disparo sonó, cortando el aire detrás de ellos. Y otro más. Los estaban cazando.
No pararon de correr hasta que Colt estuvo seguro de que los disparos habían quedado atrás. Cuando llegaron a un barranco bajo, flanqueado por cedros rotos y espinos secos, la respiración de Asa se había vuelto entrecortada. Las piernas le fallaron a mitad de la pendiente. Colt la atrapó otra vez, rápido y firme, sin delicadezas, para que no diera contra el suelo. Seguimos avanzando, murmuró, escudriñando la cresta superior. Solo pararán si creen que aún estamos cerca. Asa no discutió. Intentó levantarse sola, pero casi se vino abajo otra vez. Tenía los pies en carne viva. No se había dado cuenta hasta entonces. Las suelas de sus mocasines estaban casi desgarradas, la izquierda empapada en sangre. Se apoyó en una roca, el rostro vuelto, la mandíbula apretada. Odiaba necesitar ayuda, Colt lo veía en cada línea de su cuerpo. Descansa aquí, murmuró, pero poco. Subió parte de la pendiente, agachado, rifle en mano, vigilando el camino por donde habían venido. El polvo aún flotaba donde habían irrumpido en la maleza, levantado por pisadas desesperadas. Buscó movimiento, la forma de un sombrero en la cresta, el brillo de cañones en el calor. Nada todavía. Aún así, no tenían tiempo. Quien la había atado no buscaba rescate. Aquel montaje era demasiado limpio. Querían carnada y querían a alguien muerto. Regresó junto a ella. No se había movido. ¿Estás bien?, preguntó más bajo. Ella asintió una vez. Tenía la cabeza baja. Los dedos jugueteaban con el borde rasgado de su vestido a la altura de la rodilla. Las muñecas empezaban a hincharse. Se arrodilló frente a ella, desató la pequeña bolsa que llevaba cruzada al hombro, sacó un trozo de tela y una latita de manteca de cerdo. Sin palabras, solo acción. Ella lo observó con cautela mientras él tomaba sus muñecas. Se detuvo antes. ¿Puedo? Los ojos de ella se encontraron con los suyos por primera vez sin miedo. Asintió una vez. Tomó sus manos con cuidado, les dio la vuelta. Las quemaduras de la cuerda eran profundas, la piel desgarrada. Abrió la lata, hundió 2 dedos y empezó a aplicar la manteca. Ella contuvo el aliento una vez, pero no se retiró. ¿Tienes nombre?, preguntó mientras vendaba una muñeca. Asa, dijo ella. Su voz era baja, apenas un susurro, pero firme. Colt asintió. Colt. Ella no dijo más. Él terminó el vendaje y se puso en pie. Nos movemos ya. La cresta tuerce al oeste. Conozco un cañón donde aguantar hasta la noche. Asa se levantó apoyándose en ambas manos. Hizo una mueca. El equilibrio le fallaba, las piernas aún débiles por haber colgado tanto tiempo, pero lo siguió. Avanzaron en silencio entre la maleza. Colt revisaba la retaguardia cada pocos pasos. Solo hablaba si era necesario. Ella no preguntaba. El espacio entre ellos no era grande, pero tampoco pequeño. Él no la tocaba, no la guiaba salvo cuando flaqueaba. Se aseguraba de que siempre pudiera verlo, y ella se mantenía justo detrás de su hombro izquierdo. Pasaron bajo un grupo de enebros muertos, el calor se pegaba como una segunda piel. Solo se oía su respiración, el crujido del cuero y el ocasional chasquido de ramas secas bajo los pies. Tras una hora, Colt se detuvo en un saliente rocoso estrecho. Desde allí la tierra bajaba hacia un lecho seco bordeado de cantos rodados y hierba alta. Oculto, defendible, sin acceso fácil desde arriba. Bajamos, dijo. La ayudó en la pendiente. Esta vez, cuando tropezó, la mano de ella buscó su manga para apoyarse. No habló. Él tampoco. Al fondo encontró un claro de hierba aplastada y extendió su chaqueta. Ella se sentó sin decir palabra. Una mano presionaba sus costillas como si le dolieran. Colt tomó posición contra las rocas, rifle sobre el regazo, vigilando la cresta. No son bandidos, dijo tras un largo silencio. Asa giró ligeramente la cabeza.
Fueron silenciosos, pacientes, no dispararon a matar, solo a espantar. Ella asintió. No es la primera vez. Él la miró. Me raptaron, dijo ella. Me vendieron. Escapé. Me siguieron. No explicó más. No hacía falta. Colt soltó el aire despacio. Apretó la mandíbula. Miró otra vez hacia la hierba. ¿Tienes familia que te busque? Ella negó con la cabeza. Ya no queda nadie. Igual que él. Volvió a mirarla. Tenía el rostro vuelto, el pelo pegado al cuello por el sudor, pero la espalda recta. Los brazos ya no temblaban. Vigilaba los árboles igual que él. Estaba preparado. No lo esperaba. Descansa, dijo más bajo. Nos movemos de noche. Ella se recostó contra la roca, pero no cerró los ojos. Solo cruzó un brazo sobre el vientre y dejó el otro suelto a su lado. Él observó cómo su respiración se iba calmando, cómo sus hombros bajaban apenas. Colt no apartó la vista de la línea de la cresta. Seguían siendo casados, pero ahora eran casados juntos. El cielo se volvió naranja cuando el sol se hundió tras las colinas lejanas. Las sombras se alargaron por la cresta, estirándose como cicatrices sobre el lecho seco donde Colt y Asa esperaban. El calor del día aún quedaba en las rocas, pero el viento había girado más frío, levantando polvo en suaves espirales sobre la hierba. Pronto sería de noche. Era hora de moverse. Colt ajustó la cincha de su mochila y se puso en pie sin decir palabra. Asa lo observaba en silencio, las piernas recogidas contra el pecho, los brazos apretados alrededor. No había dormido de verdad. Sus ojos habían permanecido abiertos casi todo el tiempo, parpadeando lento, vigilando el matorral y la línea de árboles tanto como él. También escuchaba pasos. No hizo falta decirle que era hora. Ya se estaba levantando. Ahora andarás más firme, dijo simplemente. Ella asintió una vez, luego probó el peso en ambos pies. El cojera seguía ahí, pero el temblor más fuerte había desaparecido. Dio un paso, luego otro. Se sostuvo. Colt no le ofreció la mano. Giró hacia el oeste y empezaron a caminar. Siguieron un sendero estrecho junto a un barranco seco. Las rocas estaban sueltas y el camino era irregular. Colt iba delante, rifle en una mano, ojos siempre al frente y escudriñando. Asa se mantenía detrás, lo bastante lejos para no tropezar con sus botas, lo bastante cerca para que él oyera sus pasos. No hablaba. No preguntaba a dónde iban. Se movía como si no quisiera retrasarlo. Cuando el cielo se oscureció, llegaron los sonidos del atardecer, grillos bajo la maleza, el suave susurro de la hierba en la brisa. Muy lejos, un coyote aulló una vez y volvió a callar. Colt vigilaba las crestas y contaba la distancia. Había pasado por aquí años atrás y recordaba un corte de arenisca más al oeste donde el agua corría bajo las rocas. Si no se había secado, acamparían allí. No hablaron hasta que la luna estuvo alta. Colt se detuvo en un desvío donde la tierra bajaba hacia un barranco angosto. Bajamos ahí, dijo. Sin fuego. Asa asintió. Respiraba más agitada por la subida, pero no se quejó. Se apoyó en el borde de una roca para sostenerse. Tenía las manos aún vendadas, la tela ahora oscura donde la manteca se había mezclado con sangre. ¿Necesitas sentarte? Estoy bien, dijo tras una pausa. Colt la miró largo rato. La creyó a medias, pero aún así ajustó el paso al bajar el barranco, dejándola encontrar apoyo sin señalarlo. Al fondo encontraron un claro entre dos cantos rodados, protegido por tres lados. Buena cobertura, sin terreno alto cercano. Colt dio un paso adelante y removió la tierra con la bota, buscando huecos de serpiente. Luego asintió. Aquí vale. Ella se sentó despacio, bajando con cuidado, y estiró una pierna, masajeándose la pantorrilla. Apoyó la cabeza contra la pared de piedra. Respiraba lento, controlada. Colt se agachó cerca, descolgó la cantimplora y se la pasó. Ella la tomó con ambas manos, bebió y se la devolvió. ¿Tienes hambre? Ella asintió levemente. Sacó un pequeño atillo de tela de la alforja, cecina y un trozo de pan de maíz, lo mejor que tenía. Lo partió por la mitad y le dio la parte mayor. Ella dudó antes de aceptarlo, lo miró un instante. Gracias. Él asintió, no dijo nada. Comieron en silencio. Pasaron minutos. La noche se hizo más oscura. La luna daba formas pálidas a las rocas, tenues pero firmes. El viento se había calmado. Todo parecía quieto, pero no seguro. Asa terminó y dejó el atillo vacío a un lado.
Cruzó los brazos sobre el regazo. Al fin habló otra vez. Perdiste a alguien. Los ojos de Colt se posaron en ella. No respondió de inmediato. La mandíbula se le movió apenas. Sí. Ella no insistió, solo asintió una vez y volvió a mirar la tierra. ¿Tú? Preguntó él tras un latido. Ella no contestó. Hace tiempo no. Luego sí. No dijeron más. Colt se recostó contra la roca, rifle sobre el regazo. Asa recogió las piernas, se tumbó despacio de cara a la pared, dándole la espalda, pero no con frialdad, solo agotada. Él permaneció despierto, vigilando, escuchando. En un momento ella se movió apenas y su voz llegó queda en la oscuridad. No tenías por qué detenerte. Él miró hacia ella, aunque ella no podía verlo. Lo sé. Silencio otra vez. Ella no preguntó por qué lo había hecho, y él no lo explicó. Pero en ese instante el espacio entre ellos cambió. No cálido, no confiado, pero menos cerrado. Dos personas todavía extrañas, pero ya no solas. El cielo aún estaba oscuro cuando Colt abrió los ojos. El amanecer no había llegado, pero los contornos de la tierra se habían suavizado. Las sombras pasaban de negras a grises. Los bordes de las rocas ya no eran tan afilados. Escuchó primero. Eso siempre era lo primero. El silencio se mantenía firme. Ningún movimiento, ninguna bota, ninguna voz, solo el leve silbido de la brisa entre las piedras de arriba. Asa seguía acurrucada junto a la pared de roca. Los brazos cruzados contra el pecho, las piernas recogidas, el pelo cayéndole sobre el rostro. No había hecho ruido en toda la noche. Ni se había movido una vez. Colt se levantó despacio, se quitó el polvo de la chaqueta y caminó unos metros barranco arriba. El rifle seguía en su mano. Se movió sin ruido, botas cuidadosas en la pendiente suelta. Cuando el sol asomó por la cresta lejana, ya estaban en marcha otra vez. Asa hablaba poco. Bebía de la cantimplora cuando se la ofrecían. Caminaba detrás de él, la cojera un poco peor que la noche anterior, pero no se quejaba y no preguntaba cuánto faltaba. Colt no explicaba. Los guió por un cañón angosto que serpenteaba hacia la base de un farallón de arenisca. Recordaba el sitio. Años atrás había acampado aquí durante una conducción de ganado más al oeste. Entonces había un manantial natural oculto bajo las rocas. Ella dudó, luego caminó hacia el borde. Él le dio la espalda, se sentó en una roca plana cercana, no habló, no miró. Oyó el roce de la ropa, el sonido de la tela deslizándose por miembros doloridos y el suave chapoteo de manos en agua. Ella tampoco habló. Mientras ella se lavaba, Colt sacó el resto del pan, la última cecina, un rollo fino de tela para curar heridas. Lo desplegó. No quedaba mucho. Tendría que racionar con cuidado. Cuando Asa volvió, tenía el pelo húmedo, la cara limpia, los brazos enrojecidos de frotar. El vestido estaba más oscuro por el agua, los abalorios y flecos pegados a la tela. Parecía más joven, aún agotada, aún recelosa, pero menos como presa. Él no la miró fijamente, solo le pasó la mitad de la comida. Ella la aceptó con un gesto. Comieron en silencio. Luego Colt habló al fin. No podemos seguir huyendo. No con tu pierna así. No con media ración. Ella tragó un bocado y lo miró al otro lado del claro. Si paramos, nos encontrarán, dijo. Quizá, pero en terreno abierto nos encontrarán antes. Un largo silencio. ¿Crees que vendrán aquí? Difícil saberlo, pero los veremos antes de que nos vean a nosotros. Ella estudió su rostro. No con miedo. Solo leyéndolo. ¿Fuiste soldado? No respondió de inmediato. Explorador de caballería, hace años. Ella asintió. Te mueves como tal. Colt se encogió de hombros. Tú te mueves como quien ya ha sido casado antes. Se miraron un instante. Sin desafío, solo reconocimiento. Asa bajó la vista a su muñeca, retiró despacio la tela. La piel estaba en carne viva, pero ya no sangraba. Yo puedo ayudar, dijo. Con el campamento. Con la vigilancia. Con lo que necesites. Colt la miró y asintió. De acuerdo. Nos quedamos 2 noches. Si está tranquilo, quizá 3. Ella no sonrió, pero los hombros se le bajaron ligeramente, como si soltara un aire que no había tenido espacio antes. Seó al farallón. Hay un paso estrecho arriba, solo una entrada. Te lo enseño. Ella se levantó. Caminaron juntos por la cresta, ya no como extraños. El segundo día no hubo señales de problemas. El viento sopló del este,
seco y cálido. Nada se movió en la cresta. Ni huellas de cascos, ni voces, solo el canto de los pájaros que volvían a los árboles, primero cautelosos, luego más fuerte conforme pasaban las horas. Colt vigilaba desde un saliente plano sobre el manantial. Una rodilla flexionada, rifle sobre el regazo. La chaqueta abierta. El sol le apretaba la nuca. El sudor le pegaba el cuello de la camisa, pero no se movió. Abajo, Asa se arrodillaba junto al agua, enjuagando un trozo de tela que había arrancado del bajo de su vestido. Sus manos se movían lentas, dedos hinchados y en carne viva por las heridas de la cuerda, pero no se quejaba. Trabajaba con esa concentración que hace que las tareas pequeñas parezcan deber. No pedía ayuda, no la esperaba. Colt la observó un rato más antes de levantarse. Bajó sin ruido hacia el círculo de fuego. Sin llama, solo unas piedras calientes y el olor a madera ahumada de las brasas de la noche anterior. El refugio improvisado era apenas suficiente, ramas rotas y hierba seca metidas entre dos paredes de arenisca. No era gran cosa, pero ya parecía un lugar. Dejó el rifle y removió una vez el pequeño puchero improvisado con alubias que había puesto a calentar una hora antes. Aún tibias. Pasos acercándose. Asa. Caminaba con más fuerza, aunque la cojera no se había ido. Se agachó junto al círculo sin preguntar y esperó. Colt le pasó primero el plato de lata. Ella lo tomó sin palabras. Eso quedó flotando entre ellos como el viento, ligero, pero no vacío. Asa recogió lo último de sus alubias y terminó en silencio. Cuando acabaron, ella se levantó, tomó su plato sin pedir permiso, lo llevó al manantial, los enjuagó y los puso boca abajo sobre una piedra plana a secar. Volvió y se sentó junto al refugio, recogiendo las piernas, brazos sueltos alrededor de las rodillas. Colt se puso en pie y revisó otra vez la cresta. Seguía limpia. El sol se pondrá detrás del farallón en 2 horas, dijo. Podemos movernos entonces si hace falta. Ella levantó la vista. ¿Quieres irte? Dudó. No, dijo. Pero sería más seguro seguir avanzando. Ella asintió. Pero te quedaste. Lo hice. No lo presionó más, solo apoyó la cabeza contra la pared de roca detrás de ella y cerró los ojos. No para dormir, solo para descansar. Él la observó un largo instante, luego fue hasta su petate y se sentó junto al rifle. El aire se había enfriado un poco. Unos pájaros revoloteaban por el claro, posándose en la maleza. Entonces Asa habló otra vez. ¿Los echas de menos? No necesitó preguntar a quién se refería. Sí. ¿Cuánto hace? Años. Ella no preguntó qué pasó. No hacía falta. Y él no lo ofreció. Tú todavía lo llevas encima, dijo ella. Siempre lo llevaré. Ella lo miró ahora, sin lástima, solo comprensión. Yo sé lo que es eso. Él sostuvo su mirada. Sí, creo que sí. Otro largo silencio. Luego, con la calma ya instalada entre ellos, ella se acercó un poco más, solo un pie, sin tocarlo, sin pedir nada, pero lo bastante cerca para que, si él se movía, rozara su brazo, para que oyera el ritmo firme de su respiración. No dijo nada más, y él tampoco, pero ninguno se apartó. La luz se fue drenando del cielo poco a poco. Cuando el sol desapareció tras el farallón, las sombras se alargaron sobre el suelo de arenisca y el aire cambió. Lo que había sido calor y quietud durante el día se volvió frío de golpe. Así era en esta parte del territorio, una hora sudando la camisa, la siguiente con los dedos entumecidos. Colt alimentó el fuego lo justo para mantener el calor constante. No tanto como para hacer luz, no tanto como para humo, solo un resplandor naranja bajo entre las rocas, del tipo que desde lejos podía pasar por brasas viejas. Se sentó cerca, piernas flexionadas, chaqueta más cerrada sobre los hombros, manos extendidas hacia las llamas. Frente a él, Asa se sentó sobre los talones junto a la pared de piedra. Los brazos cruzados bajo el chal. El vestido de piel de ciervo aún estaba húmedo en el bajo, y el pelo le caía en mechones sueltos sobre los hombros. Su aliento salía en nubes constantes. No había hablado desde la cena. No hacía falta. Tenía una forma de quedarse quieta que Colt había notado, no por miedo, sino por algún cálculo interno. Escuchaba todo, vigilaba los árboles aunque nada se moviera. Se tomaba su tiempo para decidir cuándo hablar. Y cuando lo hacía, nunca era charla vacía. Esa noche no fue diferente. No estás acostumbrado a compañía, dijo quedamente, rompiendo el silencio. Colt no la miró, solo asintió una vez. No. Ella cambió de peso, se ciñó más el chal a los hombros. Yo tampoco.
El fuego crepitó una vez. Una brasa saltó y siseó. ¿Alguna vez piensas que morirás solo aquí fuera? Preguntó ella. No respondió de inmediato. A veces todavía lo pienso, dijo. Asa lo miró, sin sobresalto, solo en calma. Igual que yo. Colt se recostó un poco contra la piedra. No quería hablar, pero algo en cómo lo dijo, plano, honesto, sin drama, lo hizo quedarse con ello. Hay cosas peores que morir solo, dijo. Ella asintió. Hay cosas peores que morir. Otro silencio, más largo esta vez. No frío, solo presente. Entonces ella se bajó el chal de un hombro y subió los dedos hasta la clavícula. Tocó una cicatriz larga, ancha, apenas visible bajo la base del cuello. No la mostró. No la explicó. Solo la tocó una vez, como recordatorio. Colt lo vio. No tienes que contármelo, dijo. Ella lo miró otra vez. Lo sé, dijo, pero quiero. Él no se movió, no asintió. Ella volvió a subirse el chal y habló con los ojos fijos en el fuego. La primera vez que intentaron venderme, luché. Mordí a uno, pateé a otro. Me sujetaron y me marcaron con hierro. Dijeron que así valdría menos si volvía a luchar, que no lo haría. Hizo una pausa. No por efecto, solo para respirar. Luché igual. Colt tragó una vez. La mandíbula se le tensó apenas, pero no la interrumpió. Asa continuó. Me metieron en un carro, me taparon con una manta, le dijeron al siguiente comprador que ya estaba domada, pero le arañé la cara, le arranqué un trozo de mejilla. Me sangró encima. Corrí cuando lo dejaron gritando. Lo miró ahora. No creo que muriera, pero ojalá sí. Colt tardó un largo instante en hablar. No pienso menos de ti. No pregunté si lo hacías. Lo sé. Se miraron a través de la oscuridad. Luego un golpe de viento más frío barrió la maleza. Asa tembló una vez, los hombros tensándose bajo el chal fino. El vestido era demasiado ligero. No se había secado del todo del manantial y la temperatura seguía bajando. Colt se levantó y se quitó la chaqueta sin decir palabra. Cruzó al otro lado del fuego. Ella levantó la vista, insegura. La extendió. Es más caliente que lo que llevas. Ella la tomó despacio, se la puso sobre los hombros y la cerró fuerte. La engullía, pero no parecía pequeña dentro, solo cansada. Lo miró otra vez, esta vez sosteniendo su mirada más tiempo. No eres como ellos, dijo quedamente. No esperaba encontrar a alguien como tú aquí fuera. Tampoco esperaba encontrar a nadie. Ella asintió una vez. Luego, sin decir nada, se corrió a un lado y dio una palmada suave en el suelo junto a ella. Una invitación, no a tocarse, no a consuelo, solo a cercanía. Él dudó. Luego cruzó, se sentó a su lado y se recostó contra la misma roca. Sus hombros se rozaron. No volvieron a hablar esa noche, pero ninguno se apartó. Y ninguno se sintió tan solo. La mañana llegó fría. Colt se despertó primero. El fuego se había reducido a cenizas. El aire tenía el filo cortante del viento del desierto antes del amanecer, y la luz que se colaba por la cresta era fina y sin color. Se movió en silencio, se quitó el polvo de la chaqueta antes de retirarla suavemente de los hombros de Asa. Ella no se despertó al principio. En algún momento de la noche la cabeza se le había ladeado hacia él y el pelo le había caído sobre la manga. Se puso en pie con cuidado y salió del campamento. 10 minutos después encontró la primera señal, una sola huella de bota en la tierra dura más allá del farallón. Demasiado profunda para animal, demasiado fresca para ser vieja. Se agachó junto a ella, mano apoyada en el muslo, escudriñando la maleza. Había dos más detrás, pasos largos, lentos, cuidadosos. Alguien había rondado a menos de 100 yardas del campamento durante la noche. No lo bastante cerca para tropezar por casualidad, pero sí para mirar. Se levantó, la boca tensa, y volvió al manantial. Asa ya estaba sentada, envuelta en el chal, frotándose la muñeca donde las marcas de la cuerda empezaban a formar costra. Lo miró al acercarse. ¿Viste algo? Huellas, respondió. Se están acercando. Su expresión no cambió, pero los dedos se le quedaron quietos. Asintió una vez. ¿Nos vamos? Colt miró más allá de ella hacia el claro que habían usado el día anterior, el refugio improvisado, el círculo de fuego, el pequeño depósito de agua que había hecho con la manta de la silla. Pensó más de lo que esperaba. Luego dijo, no. Ella levantó la vista, sorprendida pero no insegura. Si volvemos a correr, nos desgastarán,
dijo Colt. Nos quedamos. Elegimos el terreno. Luchamos. Asa no retrocedió. No estás huyendo solo. Eso decidió algo. Colt se puso en marcha, recogió el equipo suelto, revisó el rifle, cargó 4 cartuchos en la recámara. Sus manos se movían rápidas, expertas. Luego le pasó a Asa la pistola que llevaba escondida bajo la chaqueta. Ella la tomó y revisó el tambor como quien lo ha hecho antes. ¿Disparas con la izquierda? Ella asintió. Mejor así. El hombro derecho aún duele. Le pasó una bolsita con cartuchos extra. No dispares si no es necesario. No lo haré. Pasaron la hora siguiente preparando. Colt montó un segundo círculo de fuego en el lecho seco, visible desde el farallón de arriba. Colocó una manta y una cantimplora vacía para que pareciera que alguien había dormido allí. Asa ayudó a montar un refugio señuelo con ramas rotas y tela de la alforja. Desde la cresta parecería que su campamento estaba expuesto, sin guardia. El refugio real quedaba oculto en las rocas sobre el manantial. Al mediodía la trampa estaba lista. Colt se apostó con el rifle apoyado en una piedra plana, ojos fijos en el horizonte. Asa se sentó cerca, pistola en mano, espalda contra la pared del farallón. Estaba calmada, concentrada, sin movimientos inútiles, sin miedo en los ojos. Colt la miró de reojo. ¿Has hecho esto antes? Ser casada, sí, dijo ella. No exactamente así. Él asintió. Un largo silencio se extendió entre ellos. El tipo de silencio que ahora pesaba más. No tenso, solo lleno. ¿Segura de que estás lista para disparar? Si nos encuentran, sí. La miró. ¿Y si no nos encuentran? Asa volvió la cabeza. Entonces me quedo. Eso caló más hondo de lo que debía. No lo dijo por efecto. No era gratitud. Era una decisión, una línea trazada. Ya no pensaba en dónde huir. Pensaba en dónde quedarse. Colt volvió a mirar el terreno. Y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que él tampoco sentía ya el impulso de seguir avanzando. No dijo nada más. No hacía falta. Esperaron en silencio mientras las sombras se movían por la cresta, listos para defender el único pedazo de tierra que cualquiera de los dos había elegido en años. Juntos. El primer forajido apareció justo antes del crepúsculo. Colt lo vio por una grieta en las rocas sobre el campamento señuelo, una figura avanzando agachada junto al lecho seco, rifle en mano, botas moviéndose lentas y deliberadas por la tierra dura. Llevaba sombrero ancho manchado de sudor y la camisa abierta en el pecho. Se detenía cada pocos metros, buscando movimiento. No estaba solo. 2 hombres más salieron de los árboles minutos después. Uno se agachó tras un tronco caído, hojeando el farallón con un catalejo. El otro llevaba una escopeta recortada suelta a su lado, escudriñando el claro. No hablaban. No llamaban, solo avanzaban con cautela, como depredadores probando el aire. Colt observaba desde la cresta, tumbado boca abajo en la hierba tras una piedra plana. Rifle firme, respiración calmada. Había elegido ese sitio horas antes. Buena vista de todo el valle. Cubierta sólida, sin silueta. Abajo, Asa esperaba tras un parapeto de piedra a 10 pasos a su izquierda. Pistola lista, ambas manos firmes en la empuñadura, ojos fijos en el sendero donde habían acordado disparar si alguien flanqueaba. No hablaban. No se miraban, pero sabían lo que venía después. Los hombres del lecho seco se acercaron más al refugio señuelo. El del catalejo hizo una seña con los dedos. Colt no oyó, pero vio la señal. Rodear. Acercarse. En silencio. Picaron. El primero se acercó al círculo de fuego. Tocó la manta con la bota. Entonces estalló todo. Colt disparó una vez, limpio y rápido, y derribó al de la escopeta antes de que tocara el suelo. El segundo se lanzó a cubierto, pero dejó una pierna al descubierto. El disparo de Asa llegó medio segundo después. Impacto limpio. Gritó y cayó tras el tronco. Colt cambió de posición, buscando al tercero. Un disparo restalló, falló por mucho, dio en la tierra a 2 pies a su derecha. Se agachó, rodó tras las rocas y recargó rápido. Abajo, Asa mantenía su puesto. Otro hombre rodeaba por la derecha, intentando subir la cresta. Ella vio su sombra antes que a él. Esperó. Lo dejó llegar justo entre 2 árboles. Disparó. Cayó duro. Esta vez sin grito. El que Colt había herido gateaba ahora, arrastrándose hacia atrás por el lecho seco, una pierna inerte. Miró hacia la cresta,
sangre cubriéndole el pantalón, manos buscando su rifle. Colt se levantó y lo apuntó otra vez. El hombre se quedó helado y tiró el arma. No disparen. Por favor. Colt mantuvo el tiro un segundo más, luego se levantó despacio y bajó de la cresta. Rifle aún apuntando al hombre. Sus botas avanzaron firmes por la tierra dura. No corrió, no habló. Asa se unió por el flanco, pistola aún alzada. Respiraba más rápido, pero los ojos afilados. 3, dijo. Eso es todo lo que vi. Colt asintió. Igual. Se detuvo frente al herido que se agarraba el muslo, sangre brotando rápido entre sus dedos. Era más joven de lo que Colt esperaba. Quizá 25, ojos desorbitados de pánico. ¿Quién los mandó? El hombre no respondió. Solo miró a Asa. Habla, dijo ella. Tragó fuerte. ¿Por qué? Eres propiedad. Dijeron que te trajéramos de vuelta. Que pagarían el doble si seguías viva. Colt no dijo nada. Por favor, añadió el hombre con voz rota. Yo no soy como ellos. Solo, necesitaba el dinero. Dijeron que solo eras una india salvaje que... Asa levantó la pistola y disparó. No a él, al suelo junto a su mano. Se encogió, gritó, suplicó. Colt se agachó, le quitó el arma, la lanzó a la maleza y miró a Asa. ¿Terminaste? Ella lo miró unos segundos más, luego bajó la pistola y retrocedió. ¿Lo dejamos desangrarse? Preguntó con voz plana. No, dijo Colt. Lo dejamos. Vivirá. Caminaron de vuelta al farallón juntos, sus sombras alargándose detrás en la luz que se desvanecía. Ninguno miró atrás. Cuando llegaron al manantial, Colt se sentó duro en la roca, hombros tensos, pecho apretado. Apoyó el rifle en el regazo y se pasó una mano por el pelo. Asa se sentó a su lado en silencio, con cuidado. Se quitó el polvo de los brazos y se echó el chal otra vez sobre los hombros. ¿Estás bien? Preguntó él. Ella asintió una vez. ¿Tú? Dejó salir el aire. Creo que sí. Un largo silencio. Luego ella se apoyó en él. No por calor, no por protección, solo porque quiso. Y por primera vez en años él no se sintió un hombre huyendo de algo. Se sintió un hombre con algo que proteger. A la mañana siguiente el calor había vuelto. El aire estaba seco otra vez y las últimas sombras de tormenta habían sido ahuyentadas de la cresta. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas poco profundas más allá del farallón. Colt los marcó con piedras, no por respeto, sino para que los carroñeros no los desenterraran rápido. No dijo palabra mientras cavaba, solo hondo, rápido, y se quedó allí lo suficiente para que Asa supiera que estaba hecho. Ella no le pidió que explicara por qué no los dejó para los pájaros. Solo miró. Y cuando terminó, le pasó la cantimplora sin que se la pidiera. Desmontaron el campamento viejo despacio. Desmantelaron el refugio señuelo. Limpiaron el círculo de fuego. No dejaron huellas más que las suyas. Colt revisó el perímetro 2 veces. Ninguna huella fresca. Ningún polvo fuera de lugar. Los forajidos no volverían. Esa parte había terminado. Pero ninguno de los dos se movió para irse. Hacia el mediodía, Asa se sentó junto al charco con un cuchillo pequeño y una tira de madera blanda, tallando con golpes cortos y cuidadosos. Colt trabajaba cerca, reforzando el refugio con más ramas. Esta vez con mejor amarre. Ninguno hablaba mucho. Al rato ella dijo, voz baja. Ibas a seguir moviéndote antes de encontrarme. Él no levantó la vista. Sí. ¿Todavía quieres? Dejó lo que hacía y se volvió. No, dijo. Ella asintió. Volvió a tallar. Colt se sentó enfrente. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Volvió a estudiar el campamento, el refugio, el manantial, las paredes de roca y cobertura, el sendero que no llevaba a ninguna parte. No era mucho, pero era seguro y era tranquilo. Puedo cercarlo, dijo. Luego quizá hacer un ahumadero detrás de la cresta. Asa no sonrió, pero los ojos se le calentaron. Yo ayudo. Él miró lo que tallaba. Era una pieza pequeña, estrecha y plana, quizás 6 pulgadas. Había grabado una línea en el centro y 2 muescas en cada extremo. Se la giró en las manos, comprobando el equilibrio. ¿Para qué? Ella la levantó. Para la puerta. Él alzó una ceja. No tenemos puerta. Ella se encogió de hombros. La tendremos. Eso lo hizo reír una vez, bajo, seco, casi una sorpresa para sí mismo.
Ella colocó la talla en la pared de piedra junto al fuego. Sin palabras, sin marca, pero suya. Asa se levantó y se estiró las piernas. Los hombros aún le dolían. Todavía cojeaba un poco, pero sus movimientos habían cambiado, más decididos, menos a la defensiva. Tomó el rifle que Colt había dejado a un lado y revisó la recámara. ¿Quiero subir a la cresta contigo a vigilar? No hace falta. Quiero. Se puso en pie con ella, tomó el rifle, la miró un largo segundo. ¿Te quedas? No era pregunta. Ella sostuvo su mirada. Sí. No había más que decir. Subieron la cresta juntos, lado a lado, el sendero bajando bajo sus pies. El viento movía la hierba, lento y bajo. El sol empezaba a bajar otra vez, lo justo para lanzar oro sobre la piedra. No hablaron mientras subían. No lo necesitaban. El hombre que había entrado en aquel claro días atrás, el que la había encontrado colgando de un árbol y la había bajado sin saber cuánto le costaría, ya no era solo un jinete. Y la mujer que había sido usada como cebo, que una vez se encogía ante cada ruido y esperaba que cada mano hiciera daño, ya no era solo alguien rescatado. Ambos eran algo distinto ahora. No salvados, no curados, pero elegidos. Y cuando llegaron a lo alto de la cresta, Colt miró el terreno y no vio razón para seguir cabalgando hacia el oeste. Desde dentro de la cabaña llegó el sonido del agua moviéndose en una palangana, un suave crujido de madera, una tos. Luego Asa apareció en la puerta detrás de él, una manta sobre los hombros, el pelo suelto, aún húmedo. Lo miró, luego miró la cresta. Colt vino hoy más temprano, dijo. Él asintió. Habrá que subir el último montón de leña del arroyo. Ya lo tengo apilado a medias. Él la miró por encima del hombro. No tenías por qué. Ella salió a su lado. Quise. Le pasó el martillo. Ella lo dejó en el suelo y se apoyó en su costado sin hablar. Él la dejó. Su brazo descansó sobre la espalda de ella, firme, familiar. Abajo en la cresta, los caballos pastaban despacio por la hierba, las colas moviéndose. Uno de ellos, el más joven, levantó la cabeza y miró hacia los árboles. Pero nada se movió. Ya no había jinetes. No aquí fuera. No desde aquel día, semanas atrás, cuando el último que vino buscando solo vio humo, una cerca y dos rifles apuntándolo antes de que pudiera hablar. Dio media vuelta antes de que el sol llegara al mediodía. Nadie volvió después. Dentro de la cabaña colgaba sobre la puerta una placa de madera. Asa la había tallado a mano. Sin nombres, sin números, solo un símbolo, una línea y una barra cruzada. Una especie de marca para dos personas que no necesitaban explicación. No tenían reloj, ni calendario, pero sí un ritmo. Colt arreglaba la cerca por las mañanas. Asa recogía agua. Él trabajaba la tierra al borde del farallón donde se ablandaba junto al manantial. Ella cosía piel de ciervo para hacer cortinas, a veces camisas. Por las noches comían a la luz del fuego. A veces hablaban, a veces no. Ninguno de los dos había bajado de la cresta desde aquella semana. Ninguno quería. Una tarde Asa le pasó a Colt un trozo de tela doblada con un pequeño atillo dentro, una tira de piel de ciervo atada con un nudo. Él lo abrió sin preguntar. Dentro había una sola cuenta del vestido que ella llevaba aquel primer día. Una que se había soltado cuando colgaba del árbol. ¿La guardaste? Ella asintió. Se cayó cuando me bajaste. La encontré después. Él la giró entre los dedos. ¿Por qué me la das? Ella lo miró. Porque es mía, y me quedé. Él no respondió. Solo la sostuvo en la palma mucho rato. Nunca la guardó. Ahora, semanas después, el viento volvió a levantarse por la cresta. Colt y Asa estaban en el borde del porche, lado a lado, mirando el terreno. Sin necesidad de palabras. Este lugar era suyo. No porque lo hubieran reclamado, sino porque se habían quedado. Y con eso bastaba. El otoño había llegado despacio. El aire era más cortante por las mañanas y la hierba se había vuelto quebradiza en la cresta alta. Los árboles junto al manantial conservaban el color un poco más, oro mezclado con verde apagado, hojas color óxido esparcidas por el borde del charco. El viento pasaba por el farallón como si perteneciera allí. El refugio improvisado había desaparecido. En su lugar se alzaba una cabaña pequeña, cuadrada, hecha de cedro partido y piedra, con una puerta tallada a mano que crujía en la bisagra cuando el viento empujaba fuerte. El humo salía por la chimenea justo antes del amanecer, y una cerca ahora rodeaba el claro. No era mucho, pero bastaba para mantener dentro lo suyo y fuera al mundo.
Colt salió al porche plano justo cuando la luz golpeó la cresta del este. Llevaba una chaqueta colgada de un hombro, las mangas remangadas hasta el codo, martillo en una mano. No apresuraba sus movimientos. Nunca lo había hecho. Revisó el corral, revisó el cielo, revisó la línea de árboles.